Buenas tardes. Respecto a la propuesta de desobediencia civil de parte de algunos docentes para ajustar el tiempo de vacaciones de acuerdo a nuestros propios criterios, me parece una de las mejores propuestas que se ha podido realizar. Porque resulta de que la forma como se negocia con el gobierno nos ha llevado a generar una cantidad de confusiones. Por ejemplo, que con el gobierno uno debe negociar. No, con el gobierno no se negocia, porque se supone que el gobierno, presidente, quien está ahí a la cabeza, es representante de nosotros. En teoría, como es nuestro representante, lo elegimos para que represente y defienda nuestros intereses. Por lo tanto, tenemos el deber de exigir a un gobierno que cumpla y que respete a la población. En el momento en que un presidente toma las actitudes en contra, sobre todo de los docentes, como las que este presidente ha tomado y este gobierno en general ha tomado, muestra que efectivamente Colombia no es un país democrático. Y no es un país democrático porque se supone que en una verdadera democracia es la población la que toma las decisiones sobre su propio destino. Es decir, no es a capricho de cada gobernante de turno. Aquí llega un gobernante de turno durante un tiempo determinado, si es presidente son 4 años, está ahí y resulta de que toma decisiones que afectan la vida de miles de personas, millones, luego termina el turno, se va y nos deja con el agua sucia hasta el cuello y nos toca aguantarnos eso toda la vida. Eso es bastante delicado. ¿Por qué? Aquí hay una contradicción democrática. El solo hecho, por ejemplo, de que un presidente escoja sus propios ministros, significa de que los ministros están para defender al gobierno. Y cuando usted habla de que necesita negociar con el gobierno, es porque necesariamente ese gobierno no representa los intereses de la población. Y en una verdadera democracia es el gobierno que, representando los intereses de la población, obedece lo que la población diga. Pueden ir a un diccionario etimológico de la palabra democracia para ir a la definición más sencilla, que por supuesto es mucho más complejo que eso. Pero decir que democracia significa de que el poder político reside en el mismo pueblo, es algo, eso es una afirmación tenaz y muy importante, porque significa de que las decisiones las toma el mismo pueblo, es decir, el presidente está ahí para obedecer, el presidente no está para mandar. ¿Quién dijo eso? Entonces el pueblo le exige y el presidente dice no. Si el pueblo le exige al presidente determinadas transformaciones y cambios, y el presidente se niega, y el gobierno se niega, y con sus ministros se niegan, eso quiere decir que efectivamente no hay una correspondencia entre la población civil y entre el gobierno que lo representa. Eso quiere decir que esa falta de correspondencia no puede significar otra cosa que una ausencia de la democracia. Colombia ha vivido en una, entre comillas, dictadura durante muchas décadas. Y me refiero, y utilizo la palabra dictadura, entre comillas, porque parece ser que efectivamente, ¿cómo les explico? Siempre ha habido un círculo gubernamental del cual no hemos podido salirnos y que lleva muchas décadas aquí en Colombia. Si uno rastrea hace árboles familiares, se da cuenta de que hay unas cantidad de familias que siempre han sido las mismas que están involucrados, y hay una cantidad de primos, sobrinos, nietos, etcétera, ¿sí? Entonces, Colombia es un país carente de democracia. Y los maestros tenemos que evidenciar eso porque somos los maestros los que estudiamos y son los maestros los que enseñamos y los que estamos en el proceso de educación y sabemos a la perfección que aquí en Colombia eso no pasa. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad apoyar todo acto de desobediencia civil. ¿Por qué razón? Porque la desobediencia civil es algo legal cuando un gobierno se vuelve extremadamente ciego a las necesidades de su pueblo y solamente gobierna para él y los suyos, como aquí ha quedado bastante claro con todos los escándalos de corrupción que se han desatado, no solamente en el gobierno de este presidente actual, sino de otros gobiernos anteriores, que son cosas que llegan a un punto donde es extremadamente absurdo. O sea, si aquí no ocurre nada es porque de verdad Colombia es un país que no funciona. Colombia fracasó como país. Colombia es un total desastre.
Es decir, es normal que una persona deteste este país, perdón, deteste ese Estado, porque el país uno lo puede querer su tierra, puede querer la nación, su gente, pero es imposible querer este Estado, el Estado colombiano. Es imposible que los colombianos nos identifiquemos con un gobierno tan extremadamente ajeno a nuestras propias necesidades y a nuestras propias exigencias. La población no tiene por qué negociar con el gobierno. La población tiene que decirle al presidente, hermano, obedezca. Es que usted está por debajo de mí, aunque gane más. Desafortunadamente así es. Pero resulta de que tenemos gobernantes que además de ganarse un jurgo de plata, pues, una diferencia impresionante entre el salario mínimo de un colombiano y y los sueldos astronómicos que devengan los diferentes sujetos que hacen parte del gobierno, y que además de ganar muchísima plata, utilizan el tiempo que están en una posición de poder para finalmente eh, ejecutar decretos, resoluciones e incluso formular leyes que están en contra de la población, es decir, ganan mucho dinero y además hacen cosas en contra del pueblo. Esto es un absurdo. No es extraño, pues, de que desde hace mucho tiempo venga creciendo tanto la abstención. Personalmente creo que la abstención es la mejor opción. ¿Por qué razón? Porque la abstención significa que la mayoría de los colombianos no creen en su gobierno. Y si la mayoría de los colombianos ni siquiera vota en blanco, sino que no vota, quiere decir que la mayoría de los colombianos no creen ni siquiera en el sistema que funciona este país. Y es normal. Aquí, por ejemplo, para hablar de la corrupción, que es un tema que últimamente han hablado bastante de eso, el tema de la corrupción no es de una persona corrupta o dos. No se trata de que sean personas buenas o malas, sino que la corrupción se convirtió en la forma de vivir, de ser y de existir en este país por parte del gobierno. Es decir, funciona así, este país funciona, la base es la corrupción. Así funciona, se sustenta en eso. Y no solamente la corrupción legal, ilegal, perdón, hay una corrupción también legal. Es decir, por ejemplo, lo que pasa con las chuspas, perdón, con las bolsas, chuspas porque yo soy caleño y acá hablamos así, pero lo que pasa con las bolsas. O sea, que la bolsa contamina el medio ambiente, pero si usted paga, puede contaminar. O sea, ahí están dando un mensaje supremamente promotor de la corrupción, es decir, que si usted tiene con qué comprar un beneficio, hágalo. Lo importante es que los pobres sí quedan marginados de obtener cualquier beneficio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando aquí en Cali respecto, y me imagino que tal vez en otros lugares, al pico y placa. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es posible, siquiera de que a alguien se le ocurra la posibilidad de que el pico y placa es para todo el mundo, pero si usted tiene dinero, pues paga un permiso y puede sacar su auto, o sea, no hay ningún inconveniente. Definitivamente con eso se está fomentando la idea de que en Colombia realmente es un país exclusivamente para una minoría. Es decir, el gobierno funciona para una minoría, que queda claro en ese par de ejemplos que esa minoría son los que detentan el poder económico. Aunque parezca algo muy simple lo del costo de una bolsa, pero créanme, eso a nivel micropolítico es el reflejo de toda una macropolítica corrupta que sustenta este país. Este país tiene que hacerse todo completamente desde cero. Es un país completamente en ruinas. Colombia fracasó y los colombianos somos todos unos fracasados, al menos en un proyecto de nación. No es posible que en Colombia la ley, es decir, a una persona inocente cualquiera le mancha el nombre, cualquiera lo encochina y lo mete en problemas y hasta la cárcel lo mandan. Sin embargo, hay personas con actos de corrupción o de ilegalidad, de delincuencia comprobados, pero que si tienen dinero, estas personas no pagan un solo día de cárcel. Las calumnias que se hacen en contra de las personas de bien y que de verdad eso sí termina en castigos y sanciones, demuestran que efectivamente Colombia es un país que, como lo dije antes y vuelvo y lo repito y siempre insistiré de eso, fracasó. Colombia es un país en ruinas, es un país que no valora su educación, es un país que no valora a los maestros, es un país que no valora a los estudiantes. Este es un país que realmente nosotros no tenemos producción de arte, nosotros no tenemos producción literaria, es un país que definitivamente no piensa. Y como Colombia es un país que no piensa, y lo cual es entendible porque nuestros gobernantes tampoco piensan, y yo reto a cualquier intelectual
de el gobierno que me mande a que me dé un argumento que me diga que Colombia es democrático y por qué, y lo reto a que cualquier argumento se lo desbarato. Y estoy completamente seguro de eso. En Colombia no hay democracia. En Colombia esto es un desbarajuste total. Así que, insisto, la desobediencia civil es la única alternativa que nos queda, pero en ese sentido tenemos que estar todos unidos. Y esa propuesta que lanzaron los maestros, ya para enfocarme un poco más directamente en el caso de los maestros, debe ser escuchada por todos los sindicatos a nivel nacional y tomar la decisión de apoyar la iniciativa que están haciendo los maestros desde abajo, porque los sindicatos también se han vuelto una cuestión politiquera, es decir, muchos sindicatos se mueven de la misma forma corrupta, puede ser corrupción legal o ilegal, como hemos puesto los ejemplos ahora, pero los sindicatos pasa lo mismo, de que los maestros quieren una cosa, pero muchas veces los líderes sindicales de las juntas directivas hacen otra cosa, solamente a su propia conveniencia. Es el momento de exigirles, hermano, desobediencia civil, entramos a clases cuando nos dé la gana entrar a clases, y digo cuando nos dé la gana, no, no desde un punto de vista del libertinaje, porque yo sé que cualquier tonto que no sepa entender lo que digo, de pronto lo tirará para ese lado, pero cuando digo el día que nos dé la gana me refiero por supuesto a algo que no afecta a los niños y a los jóvenes y que de verdad les garantice a todos su derecho a las vacaciones, porque cuando los maestros estuvieron en paro, no estaban de vacaciones, ni rascándose el ombligo, ni viendo televisión, estaban en las calles, ¿sí? Estaban en asambleas, estaban en reuniones, estaban investigando y tienen un merecido descanso por una lucha que enseña mucho más que estar encerrados en un aula simplemente recibiendo una cantidad de contenido de información que se encuentra en una malla curricular, por ejemplo. ¿Sí? Esta cantidad de absurdos tienen que acabarse. Y si los maestros no toman la iniciativa de la desobediencia civil, nadie lo va a hacer por ellos. Y me parece que lo que pasó en Buenaventura, por ejemplo, es algo que debe ocurrir en todo Colombia. Un paro cívico nacional, una huelga política de masas, pero desafortunadamente lo veo muy difícil, pero mucha gente confía todavía en las organizaciones sindicales, yo no sé ni siquiera qué decir, pero espero que las organizaciones sindicales, si quieren recuperar la confianza de la mayoría de los trabajadores, deben apoyar esta iniciativa y de inmediato hacerla conocer del gobierno nacional. Muchas gracias, compañero.